¿Qué está pasando con la taquilla? Fíjense que es una pregunta que me hacen muy seguido y es una pregunta que yo también me he estado haciendo, por supuesto, diario, porque además llevo, como les contaba hace poco, ya casi 9 años siguiendo la taquilla prácticamente de forma diaria. O sea, no hay día en que no revise los números. Obviamente me he equivocado, he acertado, he aprendido, he desaprendido y si algo puedo decir a lo largo de estos 10 años es que no hay nada escrito en piedra en cuanto a la taquilla. Hay algunas tendencias históricas, hay algunas tendencias de temporada. Creo yo que es multifactorial lo que está pasando actualmente con la taquilla y depende de obviamente también de quién sea la persona que la esté analizando lo que va a decir de ella. Entonces primero vamos a ver los números de este fin de semana y luego al final yo les digo qué creo que está pasando con el cine y con la taquilla, si de verdad es que el cine ya no va a revivir o si está más vivo que nunca o si sigue en proceso de revivir, qué creo que está pasando, ¿ok? Pero primero vamos a ver los números de este fin de semana porque creo que nos van a ayudar a ilustrar bastante algunos de estos puntos que quiero hacer. Bueno, número uno, Misión Imposible tuvo el mejor debut de la franquicia. Ese es un dato incontestable. Tuvo el mejor debut de la franquicia tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Dense una idea de que la anterior, en su primer fin de semana largo también, recaudó 190, no, 150 millones o 160 por ahí, dependiendo de dónde, de si tomamos en cuenta funciones de preestreno, 150 160 mundiales. Bueno, esta debutó con 235 millones de dólares en los 5 días. En muchos países, por ejemplo aquí en el Reino Unido, estaba ya desde el lunes, a otros como Estados Unidos llegó hasta el viernes y creo que a una buena parte de los países de Europa, y corríjanme si me equivoco, a México también llegó el miércoles o jueves. Bueno, eh, es un éxito y sobre todo creo que hay un dato que quiero que se guarden. La franquicia de Misión Imposible nunca ha sido tan exitosa en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Así que el hecho de que le esté yendo también muy bien en Estados Unidos es un triunfo para Tom Cruise, para la franquicia y para Paramount. Eh, y además esta franquicia es una franquicia que suele tener piernas largas, a diferencia de, por ejemplo, películas de superhéroes donde todos vamos a verla porque no queremos que nos spoileen o porque pues no así funciona el público de películas de superhéroes. A diferencia de esas películas donde pues en realidad la mayor cantidad del dinero se hace los primeros 3 días y ya después solo estamos los que estamos repitiendo o los que no pudieron o no quisieron por alguna extraña razón verla inmediatamente. Bueno, la franquicia de Misión Imposible tiene piernas muy largas. La prueba es lo que les estoy diciendo. Fallout hizo 160 en su debut, eh, pero llegó a 790 millones. Perdónenme, es que quiero tener las cifras para no decirles mentiras. Entonces, es una franquicia que por lo general multiplica por 4, por 5 y a veces casi hasta por 6 su debut. Así que yo, con un debut más grande que el anterior, se me haría muy raro que la película hiciera menos. Y ya sé que ahorita inmediatamente me están escribiendo en los comentarios, pero ya vienen Barbie y Oppenheimer. Sí, es cierto, pero Misión Imposible siempre se ha enfrentado a competencia muy fuerte en el pasado y de todos modos ha sobrevivido. Por supuesto, es innegable que es casi un 99% seguro que el próximo fin de semana va a caer al tercer lugar, es lógico, porque está el factor novedad. Pero una vez que ya haya pasado el fin de semana de estreno de Barbie y Oppenheimer, y aunque sean bien recibidas las dos, que no lo dudo, van a seguir existiendo personas que quieran ver Misión Imposible porque además es una excelente película con un muy buen boca a boca. Y entonces, no, o sea, no significa que ya como se estrenaron va, Barbie y Oppenheimer ya nadie va a ver Misión Imposible. No, obviamente sí se le pone más dura la competencia, pero es que ya con este debut estamos diciendo que tiene prácticamente asegurados los 791 millones del anterior y todavía puede hacer mucho más. Ahora imagínense cuánto va a recaudar la que se estrene el próximo año.
Ahora, hago un asterisco porque este es el propósito de este video, ver qué está pasando con la taquilla. Sí es cierto, y no lo podemos negar, que sí le va a afectar a Misión Imposible estrenarse también una semana, o sea, tan pegada con Barbie y Oppenheimer. Pero de la misma forma, a Barbie y Oppenheimer les va a afectar estrenarse una semana después de Misión Imposible. O sea, funciona en ambas direcciones. Ahorita les voy a decir por qué creo que este es el principal problema por el que, y la razón por la que muchas películas este año no han llegado a su potencial de taquilla, incluyendo películas muy buenas que podrían haber hecho mucho más en otras circunstancias. Sí, estoy hablando de Transformers y por supuesto Calabozos y Dragones. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Sound of Freedom sigue impresionante. Ya recaudó 85 millones de dólares en Estados Unidos solo en o sea, apenas lleva 2 semanas en cartelera más o menos. Se estrenó según yo el 4 de julio. O sea, no fue un estreno normal, pero ya lleva 85 millones. Está en segundo lugar. De hecho, recaudó más esta semana que la semana anterior y le agregaron 413 pantallas. Es un éxito. Yo no la he visto, dicen que la película es muy buena. Sí quiero hacer un paréntesis, un disclaimer, que su productor mexicano, pero bueno, solo es uno de muchos productores, Eduardo Verástegui, no es una persona con la que yo me identifique. Tengo, y se los quiero decir como va, un profundo respeto por las personas conservadoras. Sí creo que la película, quitando a Eduardo Verástegui de la ecuación, creo que la película habla de algo de lo que se tiene que hablar y que sí nos debe interesar a todos, seamos liberales, conservadores, izquierda, derecha, centro, no importa. Pero yo sí quiero hacer el paréntesis de que a mí Eduardo Verástegui me parece ya en la extrema de la derecha y no me parece que... No, pues no estoy de acuerdo con él. Solo lo quería decir porque me lo han preguntado y pues aunque se enojen muchos, lo tengo que decir. No soy su fan, no me gustan las cosas que dice y no estoy de acuerdo con él eh, inmiscuyéndose en la política de mi país. Tiene el derecho a hacerlo, pero yo también tengo derecho a decir que no concuerdo con sus ideas y que no. Mejor que haga películas. Fíjense, esto me parece bien. Que ponga toda su energía en hacer estas películas y hablar de cosas que sean necesarias. Es válido. Hay libertad de expresión. Pero también como hay libertad de expresión, hay libertad de pensamiento. Y no, yo no quiero renunciar a la mía. Y ni siquiera por agradar a las personas que me siguen voy a blanquear la figura de Eduardo Verástegui. Pero bueno, acabado ese paréntesis. Eh, Eso no quita que la película sea buena y que esté siendo un éxito. Es un éxito y voy a seguir diciendo que es un éxito porque lo es en taquilla y no se preocupen, voy a seguir dando los updates de taquilla como lo he hecho desde el inicio, pero sí quería hacer como esa aclaración. Bueno, una película de la que no se está hablando mucho es Insidious 5 o La Puerta Roja de Sony. Ya lleva 122 millones de dólares en taquilla mundial y solo costó 16. Es un gran éxito para Sony, que pues ya, de todos modos esta franquicia siempre ha sido muy exitosa, pero pues más dinero para el estudio y ahorita los estudios van a necesitar mucho dinero para aguantar todos los meses que se van a retrasar sus proyectos por la huelga, de lo que hablaré por cierto en otro video. Pero apoyo la huelga, por cierto. Tanto de actores como de escritores. Indiana Jones, ahora sí, es momento de aceptar la realidad. Me duele decirlo, pero es ya hasta este punto casi imposible que supere los 500 millones de dólares. Sí es un fracaso, sobre todo considerando su presupuesto elevadísimo. No tuvo la campaña del tamaño de La Sirenita, pero su presupuesto de producción hace que más o menos hayan costado lo mismo. Una más alta en producción y otra más alta en marketing, pero es que no va a llegar ni a los números de La Sirenita. O sea, sí, la verdad, um, pues el público quiso decir algo. A mí me parece una muy buena película. Yo creo que aquí ganó, como les dije, la campaña de lo que se decía que la película iba a ser, que no pasa en la película. De todos modos, los que sean fans de esta película como yo, no se preocupen, como siempre les digo, o sea, la película sigue siendo buena independientemente de la taquilla o no. Igual se los digo a los fans de La Sirenita que me atacan todo el tiempo. Si disfrutaron la película, felicidades. La taquilla es una cosa, la calidad de la película
pues ya digamos que es subjetiva. Sí, obviamente creo, como siempre les digo, que la opinión de alguien que estudió y que se dedica a esto, obviamente todas las opiniones son válidas, pero hay unas que están más autorizadas que otras. Pero bueno, no nos metamos en temas de si una película es buena o mala. Aquí estamos hablando ahorita exclusivamente de taquilla. Pues ya, y Indiana Jones es un fracaso, les seguiré diciendo, seguiré informando porque todavía sigue recaudando, o sea, sigue en cuarto lugar en Estados Unidos, va a seguir recaudando dinero, va apenas en 310 millones, creo que todavía va a cruzar los 400 y puede que se acerque a los 490, pero ya no la veo cruzando los 500, puede que esté equivocado, no lo creo y menos con la competencia que viene. Segundo asterisco que quiero hacer para hablar de esto al final del video. Sí creo que también, obviamente, una película buena o mala, siempre van, y sobre todo si no es tan buena, yo digo que esta es buena, pero sobre todo si tiene como público en contra, necesita tiempo para que el público se dé cuenta. Y esto es justo lo que no están teniendo las películas este año. Tiempo, espacio para respirar. Como yo, que miren, me suelto hablando y se me olvida respirar. Eh, Elemental. Elemental sí es un éxito. O sea, ya va casi por encima de Indiana Jones. Este fin de semana recaudó, nada más déjenme les digo, después de Misión Imposible es la película hollywoodense más taquillera del fin de semana a nivel mundial. Recaudó otros 40 millones mundiales. O sea, a esta velocidad, eh, esta sí va a superar los 500 millones, que no es mucho, pero es suficiente para que la película no sea un fracaso enorme, porque además esta sí no tuvo una campaña del tamaño de La Sirenita. Lo digo porque ya veo mucho últimamente como que están copiando ese número y asumiendo que todas las películas tienen una campaña de 140 millones de publicidad y distribución. No, eso es para películas como La Sirenita. Elemental no tuvo casi publicidad, así que digamos que sus números, los números que necesita hacer para ser considerado un éxito son menores. Con 500 yo creo Elemental ya puede ser considerado un éxito bastante considerable y creo que es algo bueno para Pixar. O sea, no es Lightyear ni de lejos, o sea, va a recaudar el doble y me parece bien porque creo que es una película que se lo merece. Pero también, ahorita vamos a hablar, que sí gozó de un poco de espacio, porque aunque se estrenó junto con The Flash, la siguiente semana no hubo un estreno grande. A eso es a lo que me refiero. Al final del video les voy a hablar porque yo creo que todo ha sido un problema de calendario. No todo, pero ha sido uno de los, en mi opinión, uno de los principales factores, si no es que el mayor. Eh, pues bueno, ya dijimos que a Misión Imposible le está yendo bien, a Sound of Freedom ultra bien, a Insidious muy bien, a Indiana Jones mal, a Elemental bien, Spider-Man Across the Spider-Verse bastante bien, perdió sobre el 24% de una semana a otra y ya suma 660 millones de dólares mundiales. Y aunque ya según yo no está, a ver, déjenme ver si no estoy mintiéndoles, ya no está en el top mundial, todavía poquito a poquito, con los millones que va a seguir haciendo en las siguientes semanas, va a cruzar los 700 millones de dólares, que es, o sea, va a duplicar lo que hizo la primera película. Eso es un éxito. Transformers. Y ya con esto casi voy a empezar mi punto sobre el calendario. Transformers va bien, 420 millones, pero como costó 200 millones, sí habría necesitado más, la verdad, para hacer un éxito verdadero, pero poco a poquito se va a ir acercando a los 500 millones. Tampoco creo que los va a cruzar. Pero bueno, no se preocupen, de todos modos va a haber secuela, va a haber spin-off. Pero sí creo que al principio parecía que le iba a ir mucho mejor a esta película y creo que le ha afectado, como le está afectando a muchas, el calendario. La Sirenita. La Sirenita ya, ahora sí ya, no está en el top 10 de taquilla internacional. En Estados Unidos solo recaudó 2 millones. Yo creo que ya es tiempo de dejar de hablar de La Sirenita y darle su cifra final, que es 550 millones de dólares. Es un fracaso, pero bueno, si quieren creer que es un éxito, aquí tengo muchos videos en el canal donde explico por qué no, pero es un fracaso. La del Kraken, Kraken adolescente,
siempre me preguntan que por qué no hablo de ella, pues es un fracaso. 34 millones de dólares mundiales, no tengo nada que decir al respecto. La que sí, ya en el top 13 de taquilla en su quinta semana, con 720 $1,000 en todo el fin de semana, y que ya perdió 1,000 pantallas, o sea, ya está fuera. The Flash, yo creo todas sus pantallas se las van a dar a Barbie, 263 millones de dólares. Pues es el mayor fracaso de DC y probablemente de las películas de superhéroes en proporción a su presupuesto, importancia, personaje. En relación a todo eso es un fracaso enorme, pero pues bueno, ¿se acuerdan que decían que exagerábamos y que nos iban a callar la boca? Pues, y ya viene el escarabajo azul. Híjole, qué penosa esa campaña que están haciendo. Ahora, lo que les decía al inicio. Es cierto que la pandemia afectó, es cierto que han cambiado los hábitos de consumo hábitos de consumo de los consumidores, de la audiencia, pero yo solo quiero que recordemos que en 2021 hubo una película, 2021, todavía en la pandemia básicamente, hubo una película saliendo de ella que recaudó 1,912 millones de dólares, Spider-Man No Way Home, y que No Time to Die y Fast and Furious 9 recaudaron 726 y 774. Ahora sí que prácticamente saliendo de la pandemia, quiero decirles que este año solo dos películas han superado esos números de No Time to Die y Fast 9. Y que hasta Venom 2 recaudó 506 millones, que ya los quisiera Flash, ¿no? Y que hasta Godzilla vs. Kong recaudó 470 millones, que ya los quisiera Flash. Y que Shang-Chi recaudó 432 millones, que también ya los quisiera Flash. ¿Por qué menciono tanto a Flash? Ahorita van a ver por qué, porque creo que ese es mi segundo punto sobre lo que creo que está pasando este año, además del calendario. Y creo que es casi tan importante. Retiro lo dicho, los dos son igual de importantes y explican por qué parece que la taquilla no es tan buena como esperábamos o como debería estar ya para este punto en el que ya superamos la pandemia y en el que se están estrenando películas tan grandes todos los fines de semana. Bueno, además, antes de seguir con mi punto, también quiero recordar que en 2022 Avatar 2 recaudó 2,320 millones de dólares, Top Gun recaudó 1,500 millones de dólares, Jurassic 3, con todo y lo criticada que fue, recaudó 1,000 millones de dólares, Doctor Strange 955, Minions 939, Wakanda Forever 859, que ya los quisieran todas las películas de este año, con la excepción de Mario. Y hasta de Batman, película que ya saben que tampoco es de mi devoción, 770 millones. Thor, 760 millones. Y hasta nuestro gato con botas querido, 480. Es más, se las dejo así. Hasta Animales Fantásticos, 407 millones. Imagínense que Flash pudiera decir que recaudó 407 millones y no 260. ¿Se imaginan? O los 393 de Black Adam. ¿Qué creo que está pasando? Miren, vámonos a regresar unas cuantas semanas en el calendario. Resulta que Mario es un ejemplo también de que por mucho que han cambiado los hábitos de consumo, por mucho que la economía está mal en la mayoría de los países del mundo, por mucho que hay guerra, todo eso no impidió que Mario recaudara 1,300 millones. Ahora, asterisco grande, porque Mario también llegó después del fracaso de Ant-Man, que tampoco tuvo mucha competencia o no tan cerca y de todos modos pues fracasó, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes, porque voy a hablar del calendario y de la calidad. Son los dos factores. Calendario, calidad. Es más, a partir de ahora voy a empezar a hablar de como la fórmula mágica para que una película llegue a su potencial de taquilla. Calendario, calidad. Bueno, eh, Mario tuvo 4 semanas prácticamente sin competencia. En su quinta semana llegó Guardianes de la Galaxia, a la que también le fue muy bien, pero a lo que a lo mejor, ahora que lo pienso, le habría ido todavía mejor. Con todo y que no me gusta la película, hay que aceptar que le fue muy bien en taquilla.
si hubiera tenido más espacio para respirar. ¿Dónde empezaron los problemas para mí? En la tercera semana de Guardianes de la Galaxia llega Rápidos y Furiosos 10. A mí sí me parece una película buena dentro de lo que es y muy entretenida. Pero resulta que a la siguiente semana de Rápidos y Furiosos llega La Sirenita. Y también me parece esa sí me parece una película mala, pero hay que reconocer que pues tenía su público, ¿no? Entonces le quitó, digamos, al público femenino, al público adolescente, al público, sí le quitó público La Sirenita a Rápidos y Furiosos, ¿no? En las siguientes semanas se estrenó Spider-Verse, a la que le ha ido muy bien, muy, muy, muy bien, pero porque es una gran película. Oh, diferencia, ¿no? Pero fíjense lo que pasa, que Spider-Verse llega, está compitiendo muy de cerca con La Sirenita, con Rápidos y Furiosos y con Guardianes de la Galaxia, pero tiene la ventaja de que es una muy buena película. Ahora, me van a decir, ¿y Transformers, que se estrena la siguiente semana de Spider-Verse, no es una buena película? Sí, en mi opinión también. Casi tan buena como Spider-Verse, si me lo preguntan. Muy entretenida. Pero, pues viene también de una franquicia más dañada en cuanto a reputación. Y entonces debería haber tenido condiciones mejores para estrenarse. Porque resulta que el dinero de la gente es limitado y el tiempo es limitado. Eso es lo que creo que está pasando este año. Y por eso hago el énfasis en calendario, porque a veces que una película fracase no tiene que ver con su calidad, de la misma forma que tenga éxito a veces tampoco tiene que ver con su calidad, sino muchas veces con el calendario, con la fecha en la que se estrenó. Entonces, si la semana que se estrena Transformers se acaba de estrenar Spider-Verse, que es una gran película, pues obviamente la tiene más difícil Transformers, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que la siguiente semana se estrenan dos películas que le dan un golpe muy fuerte a Transformers, porque le quitan tanto al público como geek, masculino, adolescente, como al público familiar, niños, con Elemental. Pero fíjense muy bien, la vida es una Y. Se estrenaron el mismo fin de semana y de hecho The Flash se estrenó con 60 millones y Elemental con 30, o sea, exactamente Elemental a la mitad de Flash. Y ahorita Elemental ya lleva mucho más recaudado que The Flash. ¿Por qué? Porque Elemental, al ser mejor película, aprovecha que el siguiente fin de semana no hay un estreno grande. Esa es la semana del respiro. Yo digo que esa semana se definió el destino de muchas películas. Porque vean, esa semana que era la cuarta de Spider-Verse regresa al primer lugar. 20 millones de dólares. Agregar 20 millones de dólares en Estados Unidos a tu taquilla final puede ser la diferencia entre ser considerado un éxito o no de muchas maneras, ¿no? Y volver al primer lugar siempre es un buen encabezado para noticias. Bueno, Elemental ese fin de semana también sella su destino porque casi se queda con el primer lugar y empieza a adquirir esta reputación de una película que se estrenó baja pero que es muy buena y a la que hay que darle una oportunidad. En cambio, The Flash ese fin de semana ya cae 72%, cae al tercer lugar, o sea, del primero al tercer lugar y se queda por debajo de Elemental a pesar de que había estrenado con el doble que Elemental, ¿no? ¿Y qué pasó ese fin de semana con Transformers? Que pues ya, o sea, cómo compite si Spider-Verse vuelve a acaparar la atención, ¿no? Y se aprovecha de que The Flash fracasó, Elemental sube, pero The Flash sigue ahí, y entonces lo que le pasa a Transformers, que tampoco es que la verdad le haya ido muy mal, pero le podría haber ido mucho mejor, es que se queda como se ha quedado hasta el momento, en una película que cae muy poco, o sea, no cae tan fuerte de semana a semana, pero ya no tiene la fuerza para hacer grandes números. Entonces, pues bueno, el siguiente fin de semana es donde creo que ya se vuelve insoportable la situación porque Indiana Jones debuta, no debuta tampoco tan grande, ese es otro factor,
y es una película muy divisiva, que ya viene como con una campaña en contra. Y además se tiene que enfrentar a Elemental, Spider-Verse y Transformers, ¿no? Entonces, imaginémonos un escenario, porque sí pudo haber sido posible, donde Transformers se estrenara en agosto. O Indiana Jones, que no es una mala película, se estrenara también en agosto o en septiembre o en otra fecha sin tanta competencia, donde el público, incluso el público que ya se tragó esta historia de que es woke y es feminista y que va a ser reemplazado por la sobrina, cosa que no es cierto, pueda tener tiempo suficiente para escucharse, enterarse o darse cuenta que no es así y darle una oportunidad a la película. Por eso es importante el espacio, porque cuando hay espacio, el público tiene oportunidad de, sin tanto ruido, como ahorita que todo el mundo está hablando de Barbie y Oppenheimer y parece que ya no existe ninguna otra película ni del pasado ni del futuro, hay oportunidad para que se corra la voz. Pero cuando hay mucho ruido, ¿cómo se corre el boca a boca? ¿No? O sea, no. Y aunque quieras ver todas estas películas, no te alcanza ni el tiempo ni el dinero. Ese es otro factor. Tiempo y dinero. O sea, el tiempo y el dinero es limitado. Y eso lo deberían entender los estudios. Entonces, pues llegamos ahora sí a este cuello de botella, porque resulta que la siguiente semana se estrena Insidious, que es una película más pequeña, pero pues le quita oxígeno a Indiana Jones. O sea, ya no deja que Indiana Jones pueda repetir en primer lugar o mantenerse estable. Y resulta que la siguiente semana, que es esta, llega Misión Imposible. Y fíjense, ahorita tenemos en cartelera, o sea, si tú vas ahorita al cine, está Misión Imposible, obviamente en diferente número de salas, ¿no? Misión Imposible, Insidious, Indiana Jones, Elemental, Spider-Verse, Transformers y La Sirenita, si quieren la incluyo. No incluyo Sound of Freedom porque hasta el momento solo está en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también está esa opción. Entonces, ¿cuál de todas ves? Solo puedes ver una o dos si quieres, pero en realidad la mayoría de la gente solo ve una por semana o una por fin de semana, salvo los loquitos o la gente que pues tiene más poder adquisitivo, pero esa no es la realidad de mucha gente. Disculpen que se me vea así la cara, pero está justo enfrente de mí el atardecer de Londres. Ya ven que en verano atardece casi a las 9 de la noche por la posición geográfica. Eh, y entonces, por eso es necesario que haya espacio, porque ahorita, aunque quieras, y lo he platicado con mucha gente que me dice, es que tengo ganas de ver Misión Imposible, Indiana Jones, Elemental y Spider-Verse y Transformers, pero no he tenido tiempo porque he tenido mucho trabajo, porque pues no, como que apenas me estoy poniendo al corriente con las películas y ya es muy difícil encontrar una función o voy a viajar, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo creo que este año los estudios se dispararon un poco en el pie y entiendo que por la pandemia se retrasaron muchos de los estrenos, y eso ya lo sabemos todos, muchos se retrasaron hasta años, pero fíjense cómo fueron a poner todo en el verano. Y ya lo sabíamos al inicio de año. Y incluso yo quería ser positivo y decir, wow, este va a ser un verano donde nos la vamos a pasar en el cine y se va a demostrar que puede haber muchos éxitos al mismo tiempo, pero la realidad es que no. La realidad es que ya estamos viendo que no y prepárense, va a estar muy interesante y les prometo que voy a hacer un video porque este fin de semana vienen Barbie y Oppenheimer y entre las dos yo siento que se pueden hacer daño y además Misión Imposible les va a hacer daño a las dos y ellas le van a hacer daño a Misión Imposible. Ahora, no todo está perdido, también creo que la siguiente semana, aunque La Mansión Embrujada parece que es una buena película, estas tres películas, Misión, Barbie y Oppenheimer, van a seguir recaudando buenos números y probablemente lo que resta de agosto también, aunque haya nuevos estrenos, sigan siendo películas con buenos números. Pero todas, lo que termina pasando, por eso me gusta el término que se canibalizan, a ver si no me cancela YouTube por decir esta palabra, que se afectan entre ellas de tal forma que ni una ni otra llegan a su máximo potencial. Y les voy a poner un ejemplo, porque 2019 creo que es el año que todos recordamos de los grandes éxitos donde 9 películas recaudaron más de 1.000 millones.
pero no estuvieron nunca tan cerca. Les voy a poner este ejemplo. Vamos a analizar el verano de 2019 y a ver si con esto podemos ir llegando a una conclusión, ¿no? Bueno, en el verano de 2019, a ver, aquí está. Ay, me fui muy lejos. 19, 17. No, miren, ya andamos en Dunkerque. Ese es de 2017. 2019. Entonces, en el verano de 2019 vamos a considerar que el primer estreno de verano fue Endgame, que ya sabemos cómo le fue, un exitazo. No es el verano, pero ahora ya parece que el verano empieza siempre ese fin de semana. Entonces, bueno, Endgame se estrenó a finales de abril, o sea, inició el verano. Pero hacía semanas que no había una película grande. Y entonces se estrenó muy grande y dominó, por lo menos, si mal no recuerdo, por 3 semanas. O sea, en primer lugar. Pero afectó a Pokémon Detective Pikachu, que yo creo que pudo haber recaudado más, pero llegó muy cerca de Endgame. Eso fue lo que pasó, la verdad. La siguiente semana llegó John Wick 3, que le fue muy bien, pero bueno, ya llegó en la cuarta semana de Endgame, ya había espacio, la gente ya estaba lista para ir otra vez al cine. La siguiente semana se estrenó Aladdin, su estreno estuvo un poco bajo, pero ¿por qué pudo sorprender y tener unas piernas tan grandes que lo llevaron a 1 billón? Se estrenó con los mismos números que La Sirenita, pero recaudó el doble porque tuvo espacio para respirar. ¿Cuál fue su espacio? La verdad que Godzilla King of the Monsters no venía muy fuerte y de hecho creo que esa fue a la que le afecta. Siempre hay una a la que le afecta más estrenarse cerca de la otra. Ahora sí que termina ganando la más fuerte, ¿no? La que ganó aquí fue Aladdin. No se vio afectada porque la siguiente semana se estrenara Godzilla. A Godzilla le afectó estrenarse una semana después de Aladdin. Y la siguiente semana se estrenó Secret Life of Pets 2, que no le fue tan bien como a la primera película. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca tanto de Aladdin como de Godzilla y porque ese mismo fin de semana se estrenó Dark Phoenix. Les pongo esta pregunta. A Dark Phoenix, X-Men Dark Phoenix, que le fue muy mal, ¿le pudo haber ido mejor estrenándose en otra fecha? Recaudó 250 millones mundiales. ¿Pudo haber recaudado lo doble? ¿500? Sí, estrenándose lejos de Aladdin, Godzilla y no estrenándose el mismo fin de semana de Life of Pets 2. Cuando una película no viene fuerte por las razones que sean, ojo, no quiere decir que porque se estrene en agosto donde no hay estrenos o en septiembre le va a ir bien. No, pero tiene más oportunidad. Pero si de por sí ya viene débil, si no tiene mucha demanda, si los fans no están detrás de ella, si los trailers no están funcionando, si la marca está dañada, DC, y aparte la pones con competencia, pues ¿cómo le haces? A The Flash, por supuesto que le pudo haber ido mucho mejor, no estrenándose el mismo fin de semana que Elemental, no estrenándose 2 semanas antes de Indiana Jones, no estrenándose después de Spider-Verse y Transformers, claro que le pudo haber ido mejor. Esa es la reflexión que creo que los estudios deberían sacar. Y ojalá aprovechen este periodo de la huelga para reflexionar esto, porque si no, va a seguir pasando y van a seguir fracasando películas que no deberían fracasar o no van a llegar a su potencial. Bueno, Aladdin también se benefició de que les digo, o sea, ni Dark Phoenix pegó, ni Godzilla King of the Monsters pegó, la verdad, aunque a mí me gusta esa película, no le fue muy bien. Eh, ni La vida secreta de las mascotas 2 pegó como la primera. Y pues Men in Black International no le hizo daño a nadie. ¿Quién se benefició también de estar suficientemente lejos de Aladdin? 4 o 5 semanas de distancia. Toy Story 4. Y entonces Toy Story 4 llegó, reinó por 2 semanas. Luego llegó Far From Home, que también se benefició de... Vean, este es el número al que les quería mencionar porque es el que tuvo Guardianes de la Galaxia. Entre Guardianes y Rápidos y Furiosos 10. Con que haya 2 semanas de distancia entre las películas a veces es suficiente para que respiren y acumulen dinero. Por supuesto que siempre se termina beneficiando por lo general la que se estrenó primero en ese periodo de 2 semanas. O sea, la que se estrenó primero
como que no funciona, me he dado cuenta analizando la taquilla que casi no funciona como hacia atrás, ¿no? O sea, como Rápidos y Furiosos se estrenó 2 semanas después de Guardianes de la Galaxia. Sí le ayuda, pero en realidad la que se beneficia es la que ya se estrenó, porque esa es la que ah, eh, usa el boca a boca para jalar gente, mientras que lo que no se ha estrenado todavía, pues todavía falta que se desarrolle ese boca a boca, ¿no? Entonces, ese mismo verano de 2019, vean puros éxitos, El Rey León llegó con 2 semanas de distancia, o sea, llegó en la tercera semana de Far From Home. Y pues ya, estuvo en primer lugar 2 fines de semana, llegó Rápidos y Furiosos Hobbs and Shaw, que también estuvo 2 fines de semana en primer lugar, pero como ya era agosto, pues hizo buenos números durante todo el mes, junto con El Rey León, por cierto, y así se la llevó. Y fíjense, poco a poquito, Hobbs and Shaw, con todo y sus problemas, llegó a 760 millones de dólares mundiales, precisamente por estrenarse ya casi sin competencia. Entonces, eh, y ahora me voy a ir un poco hacia el final de 2019 para que vean lo mismo. Entonces, se estrena, según yo, Maléfica, ¿no? Perdón, Joker. Se estrena Joker a inicios de octubre y como no tiene competencia casi en octubre, salvo Maléfica 2, le va muy bien a Joker y también a Maléfica 2 le va bien por no tener competencia casi en octubre y en buena parte de noviembre. ¿Qué pasa? Que en noviembre llega Frozen, también es un éxito como de costumbre, pero pasan varias semanas. Frozen pasa casi un mes en primer lugar y Frozen 2 le va muy bien. Jumanji se estrena y se estrena una semana antes de Rise of Skywalker. Por cierto, siempre a las dos películas de Star Wars que se han estrenado cerca de una de Jumanji, les ha afectado estrenarse cerca de Jumanji. Como que Jumanji les ha quitado esos 1.000 millones, les ha quitado casi 1.000 millones de dólares de público. Entonces, como les digo, siempre va a depender también de la fortaleza de una película. Ahora, yo les voy a hacer la pregunta, si nos vamos a ver el top de 2019. ¿Ustedes creen que Endgame, Lion King, todas son del verano, Endgame, El Rey León, Far From Home, Toy Story 4, Aladdin, les habría ido tan bien si se hubieran estrenado todas semana con semana? Por supuesto que no. Hubo espacio entre todas ellas. Y las que se atrevieron a estrenarse muy cerca de estas películas tan fuertes, pues les afectó. Pikachu, Godzilla, La vida secreta de las mascotas 2, etcétera. Entonces, de una vez les digo que se preparen porque yo creo que a alguna de estas tres, y yo no creo que va a ser a Misión Imposible, a la que venga menos fuerte de Barbie y Oppenheimer le va a afectar estrenarse junto con la otra y tan cerca de Misión Imposible. No quiero decir que van a fracasar, pero van a recaudar mucho menos, así que vayamos manejando esas expectaciones. Ya el español se me va, estas expectativas, y esos que dicen que Barbie va a recaudar tipo Mario, mejor no. Y también los que dicen que Oppenheimer va a recaudar tipo Mario, también creo que están exagerando. Vámonos a esperar, pero yo creo que se estrenen el mismo fin de semana y las dos una semana después de Misión Imposible va a afectar, por supuesto, a Misión Imposible, pero a las que más las va a afectar es a ellas. Y creo que los estudios fueron muy necios, debieron haber enviado Barbie a Navidad, ahora que no hay un estreno muy grande en Navidad, o a Thanksgiving, o debieron haber, porque también es una película muy para verano, debieron haber enviado Oppenheimer a noviembre o a diciembre para que estuviera más fresca para los Oscars y los Golden Globe. Algo así debieron haber hecho, pero pues no lo hicieron. O alguna de estas tres, aunque sea la debieron haber enviado a mediados de agosto, incluso septiembre. Ya no pasó. Vamos a ver cómo les va a ir. Vamos a ver. Pero creo que vamos a sacar conclusiones muy interesantes de este verano. Entonces, viendo cómo ha estado la taquilla este año y viendo que Rápidos y Furiosos 10, eh, eh, Transformers, esas dos en particular, y yo incluiría también a Indiana Jones, pues les han estado batallando para llegar al potencial de su taquilla. Creo que es porque se estrenaron muy cerca, y creo que también a The Flash
y a Elemental les afectó de la misma forma. Si Elemental, con lo bien que le está yendo ahora, si hubiera estrenado en un fin de semana ella solita, sin The Flash, incluso ese fin de semana, que la hubieran movido una semana después, o si a Elemental lo hubieran mandado a noviembre o a Navidad, creo que habría sido, podría haber recaudado lo doble. O sea, creo que se va a quedar en 500. Bueno, pudo haber llegado a 1000 porque es muy buena a pesar de toda la campaña que le hicieron.